Pues es un privilegio poder acompañarlos esta noche. Ya había venido hace un par de semanas, unos cuantos meses, y pues la verdad es una bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco. Y antes de comenzar, quiero empezar de esta manera, de esta forma. Y créanme que lo que hacemos, pues nos lo tomamos con mucha seriedad, porque creo que el predicar a Cristo es realmente un asunto muy serio, que no lo podemos hacer muy a la ligera. A veces hay que prepararse, pues hay que dedicarle tiempo, porque creo de que como generación, pues tal vez soy más grande o más pequeño que algunos, tal vez, pero como generación podemos marcar una diferencia tomando el evangelio como algo serio. ¿Alguien puede decir amén? Y creo que esta noche honramos la vida de Cristo, pero no podemos decir que honramos la vida de Cristo si no honramos a la persona que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque el que está al lado tuyo es portador de la misma gloria que tú portas. Si nosotros decimos que honramos a Cristo, pero no honramos a la persona que tenemos al lado, entonces mentimos, porque la persona que tiene al lado tuyo es portador de la vida de Cristo. Por eso creo de que Dios va a traer un sentir de unidad en la casa, porque creo de que Dios nos quiere llevar a un nuevo entendimiento, y el entendimiento es de que todos vamos caminando a la perfección y que todos somos portadores de la misma gloria. Así que en ese sentido me gustaría que esta noche pues todos juntos pudiéramos ir aprendiendo y avanzando en un tema. Y el tema que quiero llegar hoy se llama el Evangelio, y que podamos entender juntos qué es el asunto del Evangelio. Durante mucho tiempo yo viví confundido, y yo creía que el Evangelio nada más, o producirle al Evangelio, era únicamente pararme en un púlpito y poder predicar. Entonces yo pensaba de que el avance del Evangelio era producido por yo subirme en una plataforma o en un púlpito o en un grupo, en una célula, y poder predicar. Si yo no lo hacía, yo sentía que yo no estaba aportando al avance de lo que Dios quería. Pero en este tiempo, en los meses que han pasado, pues a medida de que el hambre fue creciendo, alguien ha sentido hambre por tratar de entender la palabra, porque Dios le empieza a revelar nuevas cosas. He entendido que el Evangelio era totalmente algo diferente a lo que yo viví pensando durante mucho tiempo. Pero para poder llegar a eso, yo quiero que pasemos por ciertos pasos. Y en Lucas 6:48 empieza a decir: semejante es al hombre. Pues vamos desde el 47. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí viene el segundo caso: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, por tu palabra, por el privilegio que tú nos das a todos, Señor, de poder compartir juntos y poder crecer, Señor, en la unidad, Señor, de la fe que eres tú. Te pido de que se nos revele tu palabra, Señor, y que esta noche nosotros podamos salir de este lugar entendiendo un poco más, Señor, qué es lo que tú quieres para mi vida y por qué estamos en esta tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y no sé si alguien puede ver con las luces un poquito. Bueno, como venía diciendo, gracias amigo, como venía diciendo, el tema que queríamos platicar era un poco sobre qué es el Evangelio. Decirle al que tenés al lado qué es el Evangelio. Pero
se me es necesario de mi parte empezar a hablar sobre un poco sobre el fundamento, porque como iglesia, o pues puedo decirles de lo que yo he podido vivir, pues el poco tiempo que llevo, tal vez en mucho tiempo poco, me he dado cuenta de que vivimos un evangelio que buscamos que solo alimente nuestra necesidad. Pero el evangelio va mucho más allá. El evangelio es una cuestión que se da por revelación, la cual no es una experiencia, la cual es una vida continua, la cual se encarna en nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de poder expresarla. Pero ¿por qué es necesario empezar hablando sobre el fundamento? Porque mi vida siempre la he tenido fundamentada, yo creía que estaba bien, pero siempre estaba fundamentada en sentimientos o estaba fundamentada en valga la redundancia, en fundamentos que tal vez no eran los correctos. Primera de Corintios, no lo busques, 11:3 dice que nadie puede echar fundamento que no sea Cristo. El único fundamento en el cual se nos es permitido a nosotros edificar es en el fundamento de Cristo. Y es todo un reto a nosotros como generación poder descubrir y poder ser sensibles a qué es lo que Él quiere edificar en la generación o qué es lo que Él quiere edificar en esta tierra. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados a edificar, pero únicamente sobre un fundamento. Y el único fundamento es sobre la roca. Por eso leíamos Lucas 6, 45 al 49, el cual nos da una enseñanza y nos dice que un hombre que escuchó la palabra y que la hizo y que la fundamentó sobre la roca, y vino la inundación y dio toda la prueba, dio duro y no cayó porque estaba fundamentado en la roca. Pero el otro que no fundamentó en la persona de Cristo, lo que había edificado fue botado a la hora de la prueba. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del evangelio, tenemos que empezar a ver en sobre qué nosotros estamos empezando a fundamentar lo que nosotros creemos sobre nuestra vida. Y me atrevo a decir de que todo lo que nosotros fundamentamos, guiados por la persona de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, esas cosas van a prevalecer aún así venga la prueba. Y conforme he tratado de que el Señor me trate de enseñar, me di cuenta que la prueba no es mala. La prueba de salud tampoco es mala. Pero yo no entendía, para mí qué es bueno, yo tengo una perspectiva de algo que es bueno y es malo. Pero para Dios yo no sé qué es bueno y qué es malo. Pero las pruebas realmente es la oportunidad de probar qué está fundamentado en Cristo o qué no está fundamentado en Cristo. Por eso cuando somos probados, yo he sido probado y últimamente he sido probado, me he dado cuenta que hay cosas que se han caído, cosas sentimentales, cosas tal vez del alma, que simplemente yo creía que eran correctas, pero a la hora de yo exponerme, vino la prueba y lo que no era de Él, esas cosas se han caído. Por lo tanto, como generación nosotros debemos de preocuparnos por fundamentar correctamente, porque eso nos va a hacer a nosotros personas eficaces que dan justamente en el blanco en lo que estamos edificando. Por lo tanto, la edificación no es un interés personal, no es que yo quiera fundamentar lo que a mí se me ocurre, sino que nosotros fundamentamos guiados por medio de Él. ¿Alguien puede decir amén? Sí. Por lo tanto, se me es necesario empezar diciendo que necesitamos nosotros entender que únicamente podemos construir y edificar en la persona de Cristo. Y por eso dice, o les quiero decir esto, a veces habían palabras que yo no entendía, no captaba, o escuchaba predicadores que tienen mucha revelación y simplemente yo no entendía o no absorbía lo que el Señor quería decir por medio de su palabra. Porque cuando nosotros escuchamos una palabra salida de la boca de Dios, la palabra siempre nos va a confrontar. La verdad siempre confronta nuestras vidas cuando nuestras vidas no están alineadas a la verdad. Por eso yo a veces me siento incómodo cuando nuestro amado, querido pastor Héctor, o los que se paran a predicar aquí, dicen verdades del reino, verdades que confrontan mi vida, porque la confrontan porque yo no estoy alineado a la verdad. Por eso entendí que cuando realmente somos confrontados por la palabra es porque la palabra nos está alineando a nosotros. Y la palabra únicamente es la persona de Cristo, todo es alrededor de Él. Por eso toda la palabra que nosotros escuchamos debemos de escucharla con una mente crucificada.
Porque cuando nosotros crucificamos nuestra mente, significa que nosotros la matamos. Mira de esa manera. Matás tu razonamiento, matás la forma en cual vas a adquirir la palabra, porque para algunos es locura. Pero cuando nosotros nos logramos matar lo que nosotros somos, entonces logramos entenderla por medio de la mente de Él. Porque si no vivís tú y si no pensás tú, entonces va a pensar Él. Por lo tanto, no te voy a decir es el paso A, B, C para poder matar tu mente, sino es una exposición continua que nosotros debemos de hacer. Por lo tanto, es todo un reto. Y es necesario que nosotros nos planteemos la realidad en la cual esta generación está viviendo. Y yo te puedo decir por lo que yo he visto, por lo que he platicado con muchos, por las experiencias que he podido pasar, de que hay personas afuera de nuestra edad, y cuando hablo de generación no hablo solo de jóvenes, ni de profesionales, ni de grandes, sino que una generación completa que está viviendo en este tiempo. Es que queremos vivir un evangelio que nada más nos saque de los problemas momentáneos y que no nos confronte para realmente llevar una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, yo les puedo decir unas realidades. Vivimos en una realidad de una religión. Vivimos en una realidad donde todas las personas buscan el éxito. Vivimos en una realidad donde no querés que manche tu reputación. Vivimos una realidad donde buscamos nuestro bienestar propio. Vivimos en una generación que se esfuerza individualmente para poder lograr cierto estatus y ser aceptado en la sociedad. Vivimos en una generación que tiene una falta de educación en los asuntos del reino. Y esto yo me lo pasé el escáner por mi vida y es muy cierto. O sea, realmente el materialismo nos consume. Realmente todo es producción. Realmente queremos nuestro bienestar propio siempre y decimos que amamos al de al lado, pero es mentira. A veces nosotros nos preocupamos más para nosotros y cuando nosotros ya lo alcanzamos, entonces nos preocupamos por lo demás. Y hay una generación que está envuelta en un sistema que hemos vivido durante muchos años, y yo me incluyo, que es tiempo que nosotros podamos dar un paso y salirnos del tiempo donde esta generación está viviendo, encerrados en un sistema de religión y poder empezar a disfrutar la vida en Cristo. Ya vamos a llegar al tema, solo quiero hablar estas ciertas cosas. Por lo tanto, Hebreos 3.1, quiero que me acompañes. Hebreos 3.1. Entonces, si nosotros hablamos, y quiero enfocarme en un punto, si nosotros hablamos de que nosotros necesitamos entender la verdadera realidad de lo que significa el Evangelio, debemos de entender que el Evangelio es una cuestión muy seria. Y Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con sincero corazón, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y me llama mucho la atención de que, por eso yo les decía, de que cuando nosotros nos venimos a estos lugares o cuando nosotros nos dan los privilegios para poder predicar o enseñar, tenemos que entender que cuando se refiere al apóstol Pablo de profesión, se refiere de un oficio que nosotros hacemos, pero es un oficio especializado en algo. Cuando nosotros nos graduamos de una profesión, nosotros tenemos que pasar por un proceso de educación donde nosotros nos enseñan conocimientos especiales para poder nosotros ejercer esa profesión. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la vida de Cristo, me impresiona mucho que el apóstol Pablo en muchos versículos utiliza la palabra profesión, porque para él el evangelio era una cuestión de una vida especializada en Cristo, que es lo que nosotros debemos de buscar cada vez que nosotros nos exponemos en estos lugares, que nos exponemos en nuestras casas, en una plática personal, y es que nosotros nos debemos de volver profesionales en lo que nosotros hacemos. Pero me llama la atención que dice el 23,
mantengámonos firmes y sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y cuando habla de firme, significa que nosotros debemos de mantenernos de una manera estable, constante, que no nos movamos y que estemos sujetos a lo que nosotros creemos. Por eso cuando habla de firmeza, no simplemente se habla de que te quedes quieto y que te quedes en el mismo tren, sino que te habla de que debes de ser constante. Porque tal vez puedes venir, pero eso no le garantiza a Dios de que nosotros estemos firmes. Lo que le garantiza a Dios que nosotros estemos firmes es nuestra constancia, nuestra estabilidad y que nosotros nos mantengamos sujetos a lo que Él dice. Y sin fluctuar simplemente significa no dudar o sin movernos en la profesión de nuestra esperanza. Por lo tanto, cuando hablamos del Evangelio, hablamos primeramente de una persona, y el Evangelio es la persona de Cristo. Ahora bien, adelantándome un poco, es lo que yo quería entrar, y es que si nosotros sabemos de que nosotros debemos de ejercer una profesión espiritualmente, y nuestro querido pastor Héctor nos ha predicado que nosotros debemos de volvernos profesionales en el espíritu. Porque si nosotros no nos especializamos en poder comprender, en poder discernir qué es lo que Él quiere para nosotros, nosotros nunca vamos a poder edificar sobre la roca. Porque si nosotros no nos especializamos en ellos, si esto no se vuelve un asunto de todos los días, entonces nosotros vamos a seguir edificando en lo que nosotros creemos que es cierto. Pero si yo estudié para abogado 6 años, yo voy a saber que si yo firmo un mal papel, eso me va a traer consecuencias y no me va a salir, porque yo fui entrenado para poder realizar documentos. Si yo soy administrador de empresas, supuestamente, yo estoy capacitado para poder administrar bien. ¿Me entienden? Por lo tanto, lo que yo haga debería de ser lo correcto. Pero si nosotros únicamente vivimos un evangelio de domingos o de escuchar únicamente prédicas o de cachar como podamos, entonces nosotros nunca vamos a poder crecer en lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la importancia de que nosotros podamos adquirir el sentido de profesionalismo en lo que nosotros hacemos. Y esto yo creo que ya lo han escuchado. Pero el evangelio no es una predicación. El evangelio es la persona de Cristo. El evangelio no tiene nada que ver con únicamente subirte a púlpitos. El evangelio no tiene que ver únicamente con predicar. El evangelio es la vida de Él en tu vida, por la cual tú la puedes expresar de muchas maneras. Y a subirte en estos lugares y poder predicar es una de las muchas maneras que tú puedes transmitir el mensaje de Él. Y eso es lo que quiero que veamos, que el evangelio, y siempre Dios quiere que nosotros aportemos un avance o un progreso al evangelio. Porque hace poco, pues, tuve el privilegio de estar aquí y pude compartir una palabra que nosotros éramos embajadores, no, que el propósito eterno de Dios para nuestras vidas es que nosotros reflejáramos su vida, que lo representáramos aquí, y por eso nosotros estamos aquí. Por lo tanto, el evangelio tiene que ver con que nosotros lo representemos a Él, no solo predicando, sino que en nuestros trabajos, en nuestras universidades, como nosotros nos movemos, como nosotros somos. Por tanto, el avance del evangelio no tiene que ver, porque tal vez no todos se van a parar a predicar, pero si tú crees de que el evangelio avanza nada más con los que predican en púlpito, entonces nosotros nos vamos a frustrar todos, porque tal vez no todos se van a subir. Pero cuando entendemos la mentalidad de profesionales, entonces vos vas a saber que el profesional funciona en todos los ámbitos de la vida. No vas a necesitar subirte aquí, pero cuando tengas una plática afuera, pero cuando des un consejo en tu trabajo, pero cuando se te presente cualquier oportunidad, vas a presentar el evangelio simplemente con tu vida. Por eso es necesario que nosotros podamos entender estos principios. Entonces, si hablamos de que nosotros nos debemos de volver profesionales, ¿nadie se está perdiendo? ¿Sí? ¿Vamos todos juntos?
Si hablamos de que nosotros nos debemos de volver profesionales en el Evangelio, hay un asunto último que te quiero tocar antes de entrar, y te prometo que no me voy a tardar nada, y es este asunto para poder ser profesionales necesitamos ser educados de la manera correcta. Y la educación implica y la educación forma en nosotros una cultura. Y la cultura que forma en nosotros nos hace ser como nosotros somos. Obviamente, Guatemala tiene sus culturas, otros países tienen sus culturas. Hablan incluso culturas de casa. En mi casa tenemos la cultura de hacer esto, pero en las otras casas tenemos otra cultura. Porque la cultura es una cuestión de educación. Una sociedad que no está educada no puede desarrollarse. Tiene bajos índices de desarrollo, pero las sociedades que se enfocan en la educación, sus habitantes tienen un mejor desarrollo, por lo tanto, esa sociedad tiende a desarrollarse más. Por eso, una de las primordiales prioridades que le ponen los gobiernos a sus ciudades, a sus sociedades, a sus países, es que la gente salga del analfabetismo. Porque una sociedad analfabeta es una sociedad que no tiende a desarrollarse. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos eduquemos. Y la educación es un aprendizaje para vivir. Cuando nosotros nos educamos, ponele, donde quiera que hayas sido educado, no me voy a meter si te educan en la casa, en el colegio, pero cuando nosotros somos educados, nos enseñan una manera de vivir. Y la educación tiene que ver con la cultura que tú tenés, con las costumbres que tú tenés. La educación en los casos de los niños, dice, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y formar las expresiones del niño. Y me llamó mucho la atención esto, y dice que la educación nos ayuda en el proceso madurativo en nuestra vida. Y por último, dice que la educación, el proceso educativo no se limita en ninguna etapa de la vida. La educación no se limita a la niñez y no se limita en la juventud, sino que el ser humano debe adquirir educación conforme a todo el proceso de su vida. Por eso, quería empezar con esta introducción, que era necesario que nosotros fundamentemos sobre la persona de Cristo, que es lo único que va a durar en tu vida. Tu relación fundamentada en Él va a permanecer si la fundamentaste en Él. Tu negocio, si lo fundamentaste guiado con Él, va a permanecer. Pero para poder fundamentar, nosotros tenemos que ser educados en la vida del Espíritu, la cual nos vuelve a nosotros profesionales. Cuando nosotros nos exponemos y nosotros nos dejamos que Él nos eduque por medio de su persona, entonces ese es el proceso de profesionales que nosotros nos volvemos. No es porque cuánto yo me siente a leer, porque tal vez yo puedo leer pero no puedo entender. Tal vez yo me puedo aprender el versículo de memoria, pero nunca voy a entender el sentido de qué es lo que me quiere educar para la vida ese versículo. Por lo tanto, ahora sí, prometo. Dice Romanos 15, 17. Romanos 15, 17. Empieza el apóstol Pablo y dice: tengo pues de qué gloriarme, estaba hablando él, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con obras. Te repito el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con obras. Por eso yo te digo, cuando nosotros expresamos la vida de Cristo, no solo es con palabras, sino que nosotros debemos de presentar con esas palabras, debemos de presentar una vida respaldada por lo que nosotros estamos hablando. Y ahí está la parte difícil para todos, hasta para mí, porque lógicamente predicar o dar una enseñanza puede ser fácil al que se le es fácil hablar. Pero una vida, presentar una vida íntegra conforme a la palabra, es lo que Dios quiere para nosotros.
que nosotros seamos transformadas por esas palabras y que podamos presentar una vida transformada, la cual pueda transformar a las demás personas. Por eso yo les digo, hay mensajes y hay, pues yo tengo predicadores que me gusta escuchar. Uno es nuestro querido pastor Héctor, y él lo sabe, yo se lo he dicho. Pero hay mensajes que no son tan atractivos, de verdad, créanme. Hay mensajes que no son tan atractivos. Y los mensajes que nosotros queremos oír es que Dios te va a bendecir. Los mensajes que nosotros queremos oír es de que Dios te va a sacar de tu deuda. Es que Dios está en tu asunto. Pero esas deberían de ser cosas que nosotros ya sabemos. Lo que nosotros deberíamos de interesarnos es que nosotros debemos de desarrollar lo que tenemos y poder formar a la demás gente. De eso se trata el evangelio. Y cuando tú te metes a ver, la palabra evangelio en hebreo y en griego es muy semejante. Y ya todos lo saben. La palabra evangelio en griego o en el hebreo es casi lo mismo. Y dice que es la buena noticia, que es anunciar a alguien o algo verdadero, o que algo bueno haya ocurrido. Por lo tanto, el evangelio no es únicamente que Dios te salvó. El mensaje de la salvación no es únicamente el evangelio. El evangelio consiste en expresar la vida de Él en donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, es un asunto que nosotros nos tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Porque entonces, si nosotros entendemos que tu vida, que lo que vos haces, expresa el evangelio de Él, a veces nos quedamos cortos en lo que nosotros hacemos. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de presentar dignamente el evangelio. Debemos de presentar de una forma digna el evangelio. Porque no es un asunto de ya, no es que nosotros seamos cristianos y tengamos una denominación y que vengamos y levantemos las manos y ya se acabó el asunto. Porque creo que eso para algunos primeros pasos estuvo bien, que vinieras a la congregación y que lloraras y que presentaras tus problemas y te fuiste de este lugar y te llenaste de energía y en la semana se te volvió a acabar la energía y volviste a venir y entonces realmente nunca experimentás lo que es que tu vida empieza a ser transformada y en lugar de venir aquí nada más a pedir perdón, venís aquí nada más a expresar lo que ya has hecho en el secreto. Por eso yo pienso que cuando estamos en este lugar y adorás y levantás tus manos, únicamente es el reflejo de la vida en obediencia que vos puedes llevar. No es que vos aquí únicamente vengas a buscar a Dios, porque Dios está en ti y Dios debes de encontrarlo todos los segundos, sino que nosotros aquí nada más venimos a reflejar la vida de obediencia que nosotros tenemos. Cuando levantás tu mano con libertad, cuando cantás, cuando brincás, únicamente expresamos lo que en el secreto nosotros somos. Aunque también se puede aparentar, pues, pero esa no es la idea. Entonces, dice en el 19, en el 18 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras. 19, con potencia de señales y prodigios, con el Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Primera de Corintios 9:22. Primera de Corintios 9:22. Y es muy impresionante lo que nosotros podemos ir entendiendo por medio de esta palabra. Y no sé cuántos realmente en este tiempo se han sentido retados por lo que Dios quiere hacer. Yo no sé, pero yo sí me he sentido muy retado por lo que Dios quiere hacer. Y de verdad que viene un hambre mientras seguís comiendo. Yo pienso que la alimentación del espíritu es diferente, porque cuando tenés hambre en lo natural, comes y se te quita el hambre, ¿va? Pero en lo espiritual, mientras más comes, más hambre te da. Entonces, a veces yo salía de un culto y yo decía, me dan ganas de leer la Biblia. No, ya me estoy poniendo bien evangélico, no lo voy a hacer. Pero esa es la cuestión, que cuando salís de aquí, si llevas más hambre es porque algo está pasando. Si cuando salís de aquí no llevas hambre, entonces ahí sí implementemos el primer punto, así crucifiquémonos. Porque la verdad es que a nuestra mente humana las verdades espirituales siempre le van a chocar.
Porque nosotros humanamente siempre queremos de que todo nos funcione como nosotros queremos. Siempre buscamos nuestras expectativas. Y hoy platicando con una mi amiga, llegábamos como a una conclusión de que Dios al final no va a buscar saciar nuestras expectativas, sino que nosotros buscamos saciar las expectativas de Él. Entonces, ¿qué es la expectativa de Él? No la vamos a entender si realmente nosotros no nos educamos en lo que Él quiere para nosotros. Y podés ir a muchos lugares, yo te lo digo, podemos escuchar prédicas muy increíbles, pero que sinceramente no nos pueden educar en lo que Dios quiere para nosotros. Podemos escuchar prédicas increíbles que nos hagan llorar. Es más, yo me atrevo a decir que yo conozco a pastores que se pueden parar aquí y hacernos llorar con un mensaje que nos toque las emociones y que nos haga llorar y que salgamos de aquí encendidos en una emoción, pero que realmente no están formando lo que Dios quiere para nosotros. Pero lo que nos forma realmente a nosotros siempre nos va a confrontar en la carne, pero siempre va a ser efectivo para formar a la persona de Él en nosotros. Así que 1 Corintios 9:22 dice: y entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Oí lo que dice. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Y el 27 dice, si te vas al 27 dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Por eso yo te decía de que el Evangelio no se trata de predicar. No, únicamente no se trata de predicar, no solo se trata de que vas a salir y vas a hablar de que Dios es bueno, pero si tu vida no está dominada por el gobierno de Dios, nosotros quedamos en una situación de descalificación delante de Él. No es que Él nos rechace, pero quedamos descalificados a medida de que nosotros hablamos lo que no vivimos. Por eso es importante y es un reto para mí, es un reto para todos, que lo que nosotros enseñamos o en lo que nosotros creemos, en eso nosotros nos volvamos y nos vayamos transformando. No es de que nosotros humanamente seamos perfectos, pero Él a nosotros nos hace perfectos ante el Padre, pero humanamente nos vamos perfeccionando cada día. Por lo tanto, el Evangelio, por esto te digo, es algo muy serio que realmente no lo hemos dimensionado. Es un mensaje literalmente de otro planeta, de otra galaxia, de otra dimensión, porque es la misma vida de Dios depositada en Cristo que reúne todas las cosas, la cual nosotros tenemos el reto de poder presentarlo en multiformes gracias. Pues lo podemos presentar en muchas maneras. Por eso te decía, o sea, no, el avance no tiene que ver con que estás predicando y que te inviten a muchos lugares. Porque cada quien, el cuerpo bien concertado, va funcionando. Y yo me ponía a pensar en esto, la vez pasada iba en el carro y se los contaba a los que estaban en el GPS. Yo miraba a una persona que estaba recogiendo basura y yo me sentí mal. Yo decía, él está trabajando, pobrecito. Yo de verdad me sentía mal. Yo decía, él está recogiendo y está trabajando en un camión de basura. Yo todavía me trataba de concientizar yo solito y decía, no, yo trabajando en un escritorio. Pero por medio de esa experiencia yo pude entender de que si él no recogía la basura, entonces no funcionaba bien y tu casa estaría llena de basura. No, quiero que lo traslades a lo espiritual, de que todos tenemos una función muy necesaria, porque si él no recogiera la basura, nosotros nos enfermaríamos, las casas estuvieran súper sucias. Todos tenemos una función, la cual es importante. Quiero que lo traslades a lo espiritual. Por lo tanto, todos tenemos una manera de expresar a Dios. Todos podemos expresar a Dios de muchas maneras. Y para ir avanzando, quiero que me acompañes a Colosenses 1:21 y que le digas al de la par, no, yo sé que estás despierto, pero despertalo un poquito otra vez, seguirlo despertando. Amén.
Y no sé si está por ahí mi amigo del piano. Ahí viene, todo un caballero. Eso. Por lo tanto, vamos por ahí, ¿sí? Sí. Ahora quiero que le digas al lado, el evangelio es un asunto de seriedad, decirle. Si nosotros decimos que funcionamos para él, debemos de funcionar de una buena manera. Ahora, quiero decirte esto con todo mi corazón antes de seguir en esto que estamos viendo, y es que a mí me hacía mucho clic y durante mucho tiempo he tratado de entender ciertas cosas que Dios pone en mi vida y tratar de capacitarme para poder ser funcional y poder moverme en lo que Dios quiere. Pero de algo sí estoy seguro, y era lo que yo te quería decir antes cuando comenzábamos. De algo estoy seguro, y estoy seguro de que todos aquellos que realmente puedan entender. El evangelio es un asunto de revelación total, y eso viene de parte de Dios. Pero cuando nosotros realmente podamos entender la dimensión de lo que es Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, o de lo que Él representa para nosotros, y de la eternidad que Él porta, y por lo tanto nosotros somos seres eternos en lo espiritual, nosotros vamos a poder, esto te lo digo de parte de mí como un paréntesis, nosotros vamos a poder desarraigarnos de esta vida terrenal. Y yo me he cachado muchas veces que a veces soy muy aferrado a esta vida, y tal vez Dios me prueba con cosas para poder desaferrarme de esta vida, porque viene su palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros, y el peregrino no está para quedarse, el peregrino va de paso, y el extranjero únicamente está en un lugar, en una nación que no le corresponde. Por lo tanto, cuando nosotros, con el paso del tiempo, conforme Dios nos vaya concediendo, nosotros vayamos entendiendo la realidad de lo que nosotros tenemos y de lo que a nosotros se nos fue concedido, vamos a entender que el evangelio es una persona y merece todo nuestro esfuerzo. Por eso decía, me esforcé en predicar, decía Pablo, a los gentiles, se esforzaba por predicar, y no en un esfuerzo humano, sino un esfuerzo que Dios pone, un esfuerzo espiritual, dice, se me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Se me es impuesta la necesidad. Cuando alguien te impone algo, y cuando está hablando se me es impuesta necesidad, él no se refería a que era una carga, sino que simplemente se le imponía una necesidad. Por lo tanto, él lo que sentía era una necesidad de predicar el evangelio. Y hasta que nosotros no se nos sea impuesta la necesidad de entender realmente lo que es el evangelio, nosotros vamos a seguir viviendo dentro de una religión que lo único que nos hace es vivir atados y vivir en un sistema del cual el enemigo está totalmente contento de que tú vivas en el mismo sistema durante 15 años, 20 años, 25 años, y nunca podás vivir la libertad que representa Cristo en nosotros. Por lo tanto, dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, quiero que pongan mucha atención, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y el 24 dice que faltan las aflicciones, y primer punto quiero decir, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Podemos encontrar 3 palabras que nos van a redundar en lo que nosotros debemos de interesarnos, que es Cristo, su cuerpo y la iglesia.
que es lo mismo, en diferentes versiones, en diferentes modos. Y dice que fue hecho ministro, y la palabra ministro tiene que ver con administración, y después dice ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto me llamó la atención para poder amarrar los otros tres. Cuando dice la palabra de Dios, te cuento que la Biblia todavía no estaba recopilada. Te cuento que cuando habla la palabra de Dios, sácate de la mente que era el Nuevo Testamento, porque no era el Nuevo Testamento, porque nunca se había recopilado, porque él ni siquiera sabía que se estaba escribiendo la Biblia. Simplemente él entendía que la palabra de Dios no es la Biblia, que la palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios es una persona que se te tiene que ser revelado, y tú vas a tener esa, ¿cómo explicarte? Cuando se nos es revelado Cristo, se nos es revelada la palabra. Por tanto, lo que tú hables va a ser la palabra de Dios, porque es Él hablando por medio de tu vida. Si no, entonces ¿cómo se basó Pablo para escribir sus cartas? Porque la palabra se había encarnado en Él. Cuando tú dejas de que Él crezca en ti, cuando Él vive en ti, cuando Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, él estaba reconociendo un gobierno de Dios sobre su vida. Y él reconocía de que él no vivía por sus expectativas, sino él vivía para las expectativas del reino, que es el evangelio, que es la buena noticia. Él vivía, y me salté un versículo, pero dice que él lo que pasaba le redundaba para el progreso del evangelio. Por eso yo te digo que la palabra de Dios no es la Biblia. La palabra de Dios es una persona, y es la persona de Cristo. Es cuando Él habla, cuando tú dejas que Él gobierne y Él habla por tu boca, entonces esa es la palabra de Dios. Y no te digo que no, porque la Biblia yo lo veo como el manual del cual nosotros tenemos que basarnos para que nosotros nos podamos ir desarrollando. Pero si nosotros no nos hemos encontrado con la palabra, entonces nosotros, ¿qué palabra vamos a decir? Por eso al principio yo comenzaba diciendo, honramos la vida de Cristo, pero no podemos decir que nosotros honramos la vida de nuestro Creador, de Cristo, si nosotros no honramos a la persona que está al lado, porque Él es portador de lo mismo que tú tienes. Y dice, y de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es Cristo, y tú formas parte de la iglesia, y tú formas parte del cuerpo. Y nosotros como un cuerpo necesitamos estar sintonizados, necesitamos estar funcionando conforme a lo que nos toca. Por eso yo me tomo muy en serio cada vez de que Dios me empieza a enseñar algo, y por eso yo te diría, necesitamos nosotros ejercer una profesión, y esta profesión se llama Cristo, por medio de una educación espiritual. Por eso yo hoy tal vez no te vengo a hablar de que tú necesitas perdonar a tu papá, de que tú necesitas perdonar a tu mamá, de que tú necesitas perdonar al que te hizo daño, porque eso te lo debe de redarguir Él en ti. No es que no se vaya a predicar nunca, pero lo que yo te digo es que nosotros deberíamos de tener la capacidad de que el asunto del perdón fuera algo que brotara de nosotros, porque debería de ser Él perdonando por nosotros lo que no podemos perdonar. Por eso pues yo te comenzaba diciendo que yo me puse a analizar y yo decía, algunos predican de que Dios te va a prosperar, y claro que Dios te va a prosperar, pero eso no es el punto inicial del evangelio. Porque si tú te pones a ver Mateo 6:33 y buscarás primeramente el reino de Dios, y todo te vendrá por añadidura, antes empieza a decir sobre no te preocupes de qué vestirás y nada de eso. Y yo me doy cuenta de que Dios no te da mayor explicación sobre lo que tenés necesidad, únicamente te lo dice que te va a añadir. Por lo tanto, no encuentro algo que me haga pensar de que Dios está interesado únicamente en saciar mi necesidad, en lo que yo necesito, sino a manera de que yo voy creciendo en Él, todas las cosas se me van siendo agregadas a mí. No sé si decir esto porque... Entonces yo me ponía a pensar de esta forma, y yo decía, bueno, tal vez no todos aquí somos los que vamos a tener el dinero en el banco, tal vez yo no soy el de los millones, y tal vez
como dice que todas las cosas se nos fueron dadas. Sí, yo ya aporto todo, yo ya aporto toda la prosperidad, yo ya aporto el perdón, yo ya aporto la sanidad. Pero ¿sabes qué? No me fue asignado a mí administrarlo. Por lo tanto, si yo no tengo los dineros, los millones en el banco, tal vez mi amigo los va a tener. Y cuando yo necesite, Dios va a mover a mi favor todo. Por eso no significa de que todos vamos a tenerlo todo materialmente. Significa de que nosotros, conforme vayamos avanzando y vayamos necesitando, todo va a estar a nuestras manos. No sé si me entienden. Conforme nosotros vayamos avanzando, todo va cayendo en nuestras manos. Porque todos fuimos asignados. Tal vez aquel va a administrar el millón, y cuando yo lo necesite, conforme vaya el interés de él, eso se me va a añadir a mí. Porque entonces yo pensaba, bueno, pero entonces si yo tengo todo, entonces todos aquí vamos a tener 1,000,000 de quetzales en el banco. Pero ¿saben qué? No todos vamos a tener el 1,000,000. Pero ¿saben qué? Sí, nunca nos va a faltar nada cuando nosotros caminemos en pos de lo que Él quiere para el avance de su reino en la tierra. Y eso estoy completamente seguro. Por eso dice, y a veces por eso yo les decía que la prueba no es mala. La prueba únicamente es la oportunidad para que nosotros sepamos qué estaba fundamentado en Él y qué no estaba fundamentado en Él. No me quiero saltar ningún versículo, pero creo que ya me salté varios. Pero quiero darte y no me lo voy a saltar. Ok, aquí está. Filipenses 1:1. ¿Me dan unos minutitos más? Prometo. Filipenses 1:1. Y bueno, esta carta la pasé leyendo realmente 15 días. Pero es que la verdad la leía y la volví a leer, y la verdad es que es increíble, se la recomiendo, léanla. Filipenses 1:1 empieza a decir: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y me llama la atención de que ora por los Filipos, por los filipenses, para que ellos tuvieran la misma común unión en el Evangelio. Porque hay otros versículos por ahí, porque como hay un verdadero evangelio, pueden haber evangelios que no, buenas noticias, que no vayan conforme a lo que Dios quiere. Por eso es importante de que nosotros, como un mismo cuerpo, es que es hasta se siente medio ilógico, que un mismo cuerpo no sepa qué es lo mismo que los une. Porque si somos si Cristo está en nosotros y somos su cuerpo, y por medio del cuerpo nosotros somos la iglesia, por lo tanto nosotros deberíamos de tener una común unión en el Evangelio, que es todo lo que venimos hablando. Nosotros debemos de vivir en una común unión en lo que es la persona de Cristo en nosotros. Y ahí es donde entra, donde profetiza Jeremías y dice en el nuevo pacto, ¿sí? O sea, que nadie tendrá necesidad de señalar a otros, porque todos tendrán escritos. Porque si todos viviéramos en una común unión de la persona de Cristo, entonces únicamente nos juntaríamos aquí para platicar, porque todos sabríamos lo que Él quiere. No significa de que únicamente los que se paran aquí, no. La idea es de que todos. Y sigue diciendo, ya voy a terminar: por vuestra comunión en el Evangelio desde el principio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiero que sepáis, punto, dice, de la gracia, punto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y con esto me quiero quedar. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no dice si buenas o malas, dice,
han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pero como antes dice, en mis prisiones, me imagino que humanamente no eran cosas buenas, sino que se estaba refiriendo a que todo lo que a él le ha pasado, desde que fue encarcelado en Roma, desde que apeló al César y se lo llevaron, en Hechos pueden ver parte del proceso de Pablo. Él dice que todo lo que le ha pasado, más bien, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Y quiero compartirte esto que a mí me confrontó bastante, y es que nosotros, como complejo de hijos de Dios, de que no queremos que nada nos pase, nosotros siempre queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas cuando las cosas van bien. Pensamos de que la manera perfecta de que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas es cuando las cosas van bien, pero no todos estamos dispuestos a ver la gloria de Dios cuando las cosas van mal. Por lo tanto, no entendemos para nuestra mente humana qué es bueno y qué es malo, pero nosotros no sabemos realmente cómo Dios piensa que es algo bueno y algo malo. Porque en la enfermedad yo puedo pensar que es muy malo, pero Dios puede pensar de que es la forma necesaria que yo me perfeccione. Y si de esa manera el evangelio va a progresar, te aseguro que Dios nos va a meter en esa, y lo voy a hablar así, en esa prueba para que nosotros le produzcamos a Él lo que Él quiere que nosotros produzcamos. Y realmente eso me confronta mucho a mí y me hace poner los pies en la tierra y me hace pensar de que realmente si vivo muero, si vivo vivo para Él y si muero muero para Él. Porque el aferrarnos a lo que nosotros queremos nos va a llevar una vida de frustración cuando nosotros no lo logramos. Porque tal vez Dios nunca quiere de que tal vez seas un empresario súper exitoso, un negociante súper exitoso. Pero cuando no vivimos en una profesión espiritual de Él, nosotros vamos a querer hacer lo que nosotros queremos. Pero si nosotros vivimos una vida profesional en el Espíritu, nosotros vamos a vivir especializados en lo que el Espíritu quiere hacer. Por lo tanto, yo los animo a que de verdad nosotros podamos tener ese sentir de poder madurar en lo que es la palabra de Dios. Y se los digo, yo me confronto y esta palabra a mí me confronta, y desde que yo la estaba preparando me confrontaba, porque no sé si todos estamos dispuestos a ver manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas, solo cuando está bien o cuando las cosas realmente se ponen muy delicadas. Por lo tanto, lo único que vale para el reino es aquellas cosas que hacemos que aportan un progreso para Él. Porque lo que nosotros hacemos y no provoca un avance para Él, entonces simplemente son acciones que hacemos que realmente no van a tener peso para la eternidad, si lo quieres ver así, porque no le están aportando un avance a Él. Nosotros servimos porque somos. Yo hago porque soy, yo no hago para ser. Yo no sirvo para poder llegar a ser, yo soy, por eso sirvo. Yo limpio las sillas porque yo sé quién soy, y por lo que yo sé que soy, por lo que sé que yo porto, yo voy a servir con tan solo limpiar una silla. Yo no voy a limpiar la silla para que tal vez alguien me vea y para que tal vez me pongan a predicar en un culto o para que tal vez me pongan a dar un GPS, porque eso no es el evangelio. El evangelio es que nosotros hacemos por lo que nosotros portamos, por lo que nosotros somos. Por tanto, no es necesario que tal vez seas reconocido con un título, porque yo sigo sosteniendo que la vida en Cristo no es una posición, es una función que nosotros debemos de hacer. Y cuando se habla que somos ministros competentes de un nuevo pacto, incluso la palabra competente habla sobre profesionalidad, ¿saben? Porque la competencia es cuando habla ministros competentes de un nuevo pacto, cuando hablamos de competencia, hablamos de algo especializado. Pues por aquí hay un abogado, hablamos de una materia especializada. Cuando hablamos de una competencia, hablamos de que alguien es especializado en una competencia, en cierto tema, por ejemplo. Cuando nosotros decimos que somos ministros competentes, somos ministros que estamos
especializados en un nuevo pacto, un pacto eterno que es la persona de Cristo. Por eso yo quiero animarlos y que todos nos podamos animar a de verdad empezar a creer para que realmente se nos revele la verdad de Cristo en nuestras vidas. Y quiero dejarte esto último. Y es que Dios quiere que nosotros vayamos progresando, que nosotros se nos vayan sosteniendo las cosas conforme nosotros podamos ir aportándole a Él. ¿Cómo explicarte esto? Si nosotros logramos edificar y empezar a construir algo, y por casi 6 meses yo trabajo por la zona 9, durante 6 meses todos los días empezaron a construir un edificio que se llama Casa Médica, donde antes estaba Apoyo Campero de la zona 9, y durante 6 meses llevo siguiendo esa construcción. La primera vez que pasé ya no estaba Apoyo Campero, después taparon el lugar, después empecé, y a veces siempre menciono ese lugar, y después empecé a ver que empezaron a echar el fundamento, de ahí no se miraba nada, se miraba el lugar como que si no pintaba para nada, como que si no se miraba progreso. Al pasar de los días empecé a ver que sobresalía algo y sobresalía algo, y hasta la fecha de hoy me doy cuenta que día a día esa edificación va tomando un aspecto bonito, pero no es una cuestión de un día para otro, sino es una cuestión de un trabajo constante el que van haciendo en esa edificación, para que al final esté el producto terminado, que todos puedan utilizarlo. Y saben que ustedes que la palabra edificio la utilizaron para poder cubrir el fuego. Eso me llamó la atención. La palabra edificio viene como, utilizaban unas champas para poder cubrir el fuego, para que el fuego no se apagara. Y me hace mucho sentido que conforme nosotros vayamos edificando, no es algo de un día para otro, es un trabajo constante, es un ejercicio constante. Mientras nosotros vayamos creciendo, más se nos va a ir notando el diseño original, el plano que cargaba el edificio. Y con esto prometo que termino. Y la vez pasada escribí algo que decía que Dios no está comprometido. Ya, me recordé. Y lo escribí la vez pasada en una historia de Instagram, porque ese día estaba así, en esas noches, ¿verdad?, que se ponen las cosas. Y se me venía un pensamiento, y el pensamiento era que Dios no está comprometido. Y lo miraba de esta forma: Dios no está comprometido a financiar, a sostener cualquier edificación que no va conforme al plano original. Dios únicamente va a sostener y va a financiar aquella edificación que va conforme a un plan original, y el plan original únicamente lo tiene su Hijo. Eso habla sobre el fundamento. Y únicamente vas a poder edificar con aquellas personas que se vuelvan colaboradores, aquellas personas que estén en una común unión, pudiendo ver lo mismo, sentir lo mismo, construyendo lo mismo. Así que por medio de esto, para mí es un privilegio poder estar esta noche con ustedes. No sé si nos podemos poner de pie un segundo, que puedas abrazar al que tenés al lado. Y que puedas simplemente, por unos segundos nada más, puedas cerrar tus ojos. Espíritu Santo de Dios, te pido que conforme vayan pasando los días, los segundos, los minutos, el tiempo, tú nos puedas revelar qué es lo que se nos ha sido concedido. Yo te pido, Señor, que nos hagas una generación hambrienta de la verdad, que nos hagas una generación sensible a las verdades que tú tienes para nosotros, Señor.
que nos hagas personas, hombres, mujeres, que se interesan de una forma seria por lo que tú has hecho en esta tierra, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que sea el tiempo donde nosotros no solo podamos levantarnos, sino que nosotros podamos expresar con nuestra vida la vida de tu Hijo en nosotros, y que podamos presentar el Evangelio que es tu Hijo en nosotros en una forma genuina, en una forma transparente, que seas tú hablando por nosotros. Y si puedes levantar tu mano derecha lo más alto que puedas. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en nosotros. Manifiéstate en nosotros. Hay tanto poder de Dios que está a punto de ser manifestado en aquellos que han dispuesto crucificar sus vidas y presentar la vida de Cristo en ellos. Y puedo sentir muy fuerte que los siguientes días y las siguientes semanas serán semanas donde, y te lo digo proféticamente, donde van a ser semanas donde van a ser quitadas aquellas cosas que nunca fueron fundamentadas en el Hijo. Pero ¿sabes qué? Va a ser lo que se caiga. No va a provocar tristeza, no va a provocar frustración, porque el mismo Espíritu nos va a dar testimonio de que era lo correcto. Yo no sé cuántos quieren aquí que realmente permanezca lo verdadero, pero si hay algo en mí que nunca fue el plan de Él edificar, que Él se ocupe de botar todo y que se construya lo que va a permanecer. Y a veces no puede parecer, no puede escuchar tan bonito, porque nadie quiere que le voten nada. Pero realmente, únicamente que permanezca lo eterno, que permanezca lo que es de Él, porque lo de nosotros en esta tierra, lo que nosotros atesoramos tal vez es corruptible, pero lo que nosotros atesoramos arriba, no hay nada que lo corrompa. Y yo quiero que estos días tú te vayas con un sentido y empezar a funcionar en lo que Dios quiere. Y dile ahí donde estás: Señor, yo presento mi vida como un oficio de todos los días, porque el Evangelio no es cuando vas a la iglesia, cuando tenés que juntarte con alguien para hablarle de Dios. El Evangelio es todos los segundos, es en cada momento, es una vida encarnada de Él en ti. No hay que vamos a ir hoy a hacer el Evangelio. No, el Evangelio es una vida, y es la vida del Hijo expresada en ti. Así que en este tiempo vamos a procurar manifestar lo que nosotros tenemos, y como generación vamos a vivir en una comunión con el Hijo, la cual nos va a hacer que nosotros nos concertemos como un cuerpo, que es la iglesia. Así que gracias, Señor, por esta noche, y quiero que si podés abrazar al que tenés al lado, que solo le puedas decir cuánto lo amás, cuánto valorás lo que Él tiene, porque Él porta lo mismo que tú tienes, y Él busca desarrollar lo mismo que tú tienes, que es la persona del Hijo. Honramos tu vida, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Amén. Te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor. Los amo mucho a todos. Amén. En esa misma actitud de obediencia, de adoración, quiero que tomemos nuestras ofrendas en esta noche. Podamos tomarlas en nuestras manos. Les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche, porque por medio de tu palabra, Señor, nos has recordado que busquemos primeramente tu reino, Señor, y que todas las demás cosas vendrán, Señor, por añadidura. Agradecemos, Señor, en esta noche esas añadiduras que has traído a nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, no solo con nuestras vidas, con nuestras actitudes, Señor, sino con esos bienes que sabemos que te pertenecen a ti. Y por medio, Señor, de esa ofrenda, de ese diezmo, queremos honrarte